Bienvenidos un año más a los podcasts del Congreso Nacional de la AEDV. Únete a nosotros en este nuevo viaje en el que realizaremos un abordaje profundo y riguroso de todos los aspectos de las enfermedades de la piel junto a los mejores expertos. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Congreso Nacional de la Academia Española de Dermatología. Estamos aquí, como bien sabéis, retransmitiendo en directo, entrevistando a muchos de los ponentes que participan en este Congreso Nacional y uno de los ponentes más prolíficos que más charlas da en este Congreso, no solo por lo buen comunicador que es, sino por todo lo que sabes, el doctor Miguel Sánchez Viera. Así que gracias, Miguel, por acompañarnos en el podcast de la AEDV. Muchas gracias a ti, Ana. Un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro y además el tema que vamos a tratar con Miguel os va a encantar porque su charla se titulaba El dermatólogo y la estética en España. Y Miguel nos ha presentado unos datos que son los típicos datos que además luego nos ayudan y nos dan para mucho debate de comida, de cena, con otros compañeros en este congreso además y fuera de él. Pero antes de todo vamos a presentar a Miguel para los pocos que no lo conozcáis. Ya sabéis que él es coordinador del GEDET, que hace una labor impresionante, ha llevado el GEDET, que es el congreso al que todos queremos ir. Además es dermatólogo, bueno, es el CEO, el jefe de IDEI, el Instituto de Dermatología Integral, y sobre todo, pues como bien sabéis, es uno de los referentes en muchas disciplinas de la dermatología. Sobre todo yo le conocí gracias al cáncer de piel, pero también es todo un referente en dermatología estética, tricología, y yo creo que también en dermatología, en general, dermatología clínica, porque es uno de esos dermatólogos que son muy buenos clínicos. Así que un honor tenerte aquí hoy, Miguel, y gracias. Y aprovecho ya para meternos en el tema, porque nos has presentado los resultados de un trabajo espectacular que habéis promovido, ¿no?, desde el GEDET. Así es, ha sido un trabajo que hemos llamado Barómetro de la Dermatología Estética en España, que es un trabajo que teníamos mucha ilusión en hacer, que hemos ido realizando a lo largo del año pasado y parte de este año, pues un trabajo amplio, trabajando con una empresa de estudios de mercado que tiene bastante ya experiencia en salud, para poder ver cuál es la evolución a lo largo de los años, porque queremos que esto se vaya manteniendo, de ahí un poco el nombre de barómetro, que lo vayamos repitiendo periódicamente, y ver cuál es la evolución de la dermatología estética en nuestro país. La evolución de la dermatología estética desde el punto de vista puramente de números, cuántos somos, cuántos centros hay acreditados, cómo estamos distribuidos en las distintas comunidades autónomas, como desde el punto de vista de los pacientes, para ver un poco qué opinan los pacientes de nosotros, cómo nos ven, si nos reconocen como agentes, como players en ese mundo de la estética, si nos diferencian, saber cómo vienen hasta nosotros, hasta nuestras clínicas, y saber un poco cuál es nuestro perfil interno, si tenemos una edad, otra, como si se incorporan más dermatólogos jóvenes, si no. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo cuando vayamos teniendo datos en el tiempo. Es decir, en el fondo es que vayamos teniendo no una fotografía como tenemos ahora mismo, sino que vayamos teniendo un vídeo, aprovechando que estamos ahora mismo en un vídeo podcast. Pues totalmente de acuerdo. Además, como bien decías, yo creo que no solo está bien saber los datos de los dermatólogos, sino también pues esa opinión y todos esos conceptos que tiene la población respecto a los dermatólogos, la dermatología estética, etcétera, que como me comentabas antes, esto es algo que otras sociedades científicas como la SECPRE, la SEME sí que hacen, ¿no?, y que nosotros teníamos pendiente. Correcto, y además es que muchas veces cuando buscamos estos datos, y los encontramos a veces en medios de comunicación o en publicaciones, son datos que pueden estar mediatizados porque hay intereses diversos en el mundo de la estética, y todos lo sabemos, es un mundo muy competitivo, donde hay una gran cantidad de intereses, y muchas veces se publican solo los datos que interesa a quien es propietario de los datos. Y nosotros veíamos estos datos según lo que publicaba la SEME, que ha sido muy activa, la Sociedad Española de Medicina Estética, o la SECPRE, la Sociedad de Cirugía Plástica, o la industria, porque, como sabemos, hay una gran cantidad de actores de la industria con distintos intereses y publican igual aquellos datos que les pueden interesar más. De modo que ser nosotros los que estamos generando desde nuestra modestia, de nuestra capacidad, pero generando esa información y filtrando y sabiendo realmente si es fiable o no es fiable, si es toda la verdad o es parte de la verdad, yo creo que es muy importante.
Oye, totalmente de acuerdo. Y además comenzabas el estudio, aterrizando esto, hablando de cuántos pacientes, ¿no? En España, que esto me ha sorprendido mucho. Comenzaba el estudio. ¿Se han hecho tratamientos estéticos? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuánta cantidad de población realmente se hace tratamientos estéticos? No sé si nos lo puedes contar, que son datos súper interesantes. Es muy interesante y además creemos que son datos muy sólidos, muy ciertos, porque coinciden los porcentajes con los otros datos que hay que van publicando las otras sociedades. Y aproximadamente sabemos que hay un 40%, 4 de cada 10 pacientes en España ahora mismo dice que se hace tratamientos estéticos, que es un porcentaje muy alto y que yo recuerdo hace ya unos añitos, yo presentaba, basándome en datos que había muy básicos por ahí, el porcentaje de pacientes españoles que se hacían estética o que decían que se lo hacían y no pasaba del 20%, de modo que estamos duplicando, triplicando cifras de hace relativamente pocos años. La otra cosa importante es que ese otro 60% de la población que dice que no se ha hecho tratamientos de estética, más de la mitad dice que, aunque no se los ha hecho, no lo descarta. Y eso es muy importante, lo descarta, me lo pienso hacer en los próximos meses o lo estoy pensando, pero no es contraria a hacérselo, lo cual indica que hay una tendencia y tenemos un potencial de crecimiento muy grande en la población española. Y entiendo que de estos 4 de cada 10 habrá un porcentaje un poquito superior de mujeres, ¿no? Un pelín. Son aproximadamente el 70%, 69,2% exactamente sois mujeres y un porcentaje pues claramente menor son hombres. Y algo también interesante, de ese grupo que se hace tratamiento estético, aproximadamente el 45% son tratamientos faciales, es estética facial, un 23% es estética corporal, lo que hacen, y un 18% aproximadamente capilar. Entonces, la distribución es claramente estética facial, casi la mitad, y el resto a continuación corporal y luego facial. Y entiendo que cuando, luego entramos a profundizar cuando ya además es un dermatólogo, cómo cambian estos porcentajes. No sé si... Sí, y además es interesante. Mira, hay otro dato que creo que a todos nos va a llamar la atención, porque cuando preguntamos a los pacientes, y han sido más de 200 encuestas de un universo, de un grupo que es muy representativo del universo de la población española, ¿dónde se hacen los tratamientos estéticos, los que dicen que se han hecho? Ojo al dato, 51% en centros de estética o salones de belleza, es decir, no en centros médicos, 51%. De ese 45% de tratamientos faciales, corporales, capilares, más de la mitad ha sido en centros donde al menos la titularidad no es de un centro médico, es un centro estético de belleza. Luego, el 37%, casi el 40%, en centros que sí que reconocen que son de medicina estética. Un 30% aproximadamente dice que se lo ha hecho con dermatólogos. Entonces, estamos ahí, estamos entre el grupo de cabeza, pero los realmente líderes ahora mismo son los centros de belleza, son centros puramente de consumo, no son centros médicos, ¿no? Claro, porque tienen una puerta de entrada de una paciente que va a hacer un tratamiento tipo manicura y de ahí, claro. Eso es. Y dentro me gustó mucho y me sorprendió que nos comentabas que los dermatólogos, dentro de estos tratamientos faciales, corporales, ¿no? o capilares, lo que más hacíamos eran tratamientos faciales. ¿Qué nos pasa a los dermatólogos con los tratamientos corporales? No nos los creemos, no nos gusta hacerlo. Yo creo que no nos gustan una parte, tampoco nos creemos. Yo creo que la formación del dermatólogo, y eso es algo muy positivo, es una formación seria, científica, somos críticos, vemos que hay en la literatura y es verdad que los tratamientos corporales tienen mucha menos evidencia científica que tratamientos faciales o capilares. Y luego yo creo que tampoco nos gustan demasiado. Yo creo que el dermatólogo ve más la cara como la zona de la piel donde más puede actuar y es también la zona que refleja más el envejecimiento. Yo creo que corporal nos atrae menos en general. Es verdad. Y de los que, no sé, me ha gustado también que nos comentabas, simplemente por profundizar esto, que has dicho que ese porcentaje que nunca se habían hecho tratamientos estéticos, sí que tenían pensamiento, ¿no? O sea, sí que habían pensado alguna vez hacérselo, con lo cual yo ahí veo un potencial de crecimiento importante. Sí. Y además me gustaría saber, creo que nos has dicho también algo sobre lo que opinaban, ¿no? O sea, ¿cuál era su opinión respecto a los... Hay un dato que es muy importante y en cuanto a nuestro crecimiento. De esos pacientes que no se habían hecho un tratamiento estético con un dermatólogo, que no identificaban, cuando les preguntamos
¿Y tendrías algún rechazo o te lo harías con el dermatólogo? Casi el 95% dice sí, no, ningún problema. Si se diera la oportunidad, me lo haría con un dermatólogo. Es decir, no hay un rechazo, nos identifican, aunque no claramente como proveedores de estética, de tratamientos estéticos, pero sí como unos proveedores de calidad. Es decir, cuando dicen, bueno, he ido a un centro de belleza y le dicen, pero ¿y si te lo ofreciera un dermatólogo, te lo harías con el dermatólogo? 95% no lo dudan. Eso es muy bueno para nosotros también. Sí, además me ha gustado que ese dato nos comentabas también, sobre todo al final, que los pacientes, muchos de los que se hacían tratamientos estéticos con nosotros, nos encontraban gracias a la dermatología clínica. Era igual que a lo mejor con estos centros más estéticos generalistas, entraban a través de una manicura o una pedicura. Por nosotros era sobre todo, ¿no?, porque habían venido a una consulta de dermatología y ya confiaban en ti, ya te conocían. Así es. Mira, hay dos datos que son muy interesantes y que son datos representativos. Los dermatólogos que hacemos estética, hay el porcentaje, prácticamente el 100% de ellos, compatibilizamos la dermatología estética con la dermatología clínica. Es decir, hay muy pocos, hay un porcentaje muy pequeño que hacen solamente estética. Y el porcentaje de tiempo, cuando le preguntamos cuánto tiempo le dedicas a la estética y cuánto al resto de la dermatología, el grupo más numeroso le dedica menos del 50% de su tiempo a la estética. De modo que los dermatólogos que hacemos estética, estamos haciendo dermatología clínica, dermatología médica, dermatología quirúrgica, y dedicamos hasta la mitad de nuestro tiempo, como mucho, de media, para la dermatología estética. Y hay un dato que también nos ayuda a entender un poco cuando preguntamos a los dermatólogos: ¿y tus pacientes de estética por dónde llegan a ti? Por redes sociales, por la web, por entrevistas, La gran mayoría, decimos, la mayoría de nuestros pacientes vienen de mis pacientes de dermatología clínica. Son los pacientes que yo estoy tratando por una alopecia, por un acné, por lo que sea, y con la confianza que les he generado, cuando les propongo o me preguntan, terminan haciéndose un tratamiento estético. Eso es muy, muy, muy significativo. Claro, eso es muy positivo, efectivamente. Y, oye, y me ha gustado mucho que también nos hacías un avatar, ¿no?, de cómo es ese dermatólogo que hace dermatología estética. Porque es verdad que el otro día en el curso para residentes de último año les hacían también una breve encuesta y luego nos proyectaban los resultados y les preguntaban si tenían idea de hacer dermatología estética, si lo consideraban, y prácticamente todos lo consideraban, cosa que yo, que terminé hace muchos años ya, pues en mi época no era tan común, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese perfil de ese dermatólogo que hace estética en España? ¿Son más hombres, más mujeres? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo es el avatar? Pues mira, el avatar es 65% sois mujeres, de los dermatólogos que hacen dermatología estética, 35% somos hombres. La edad media está en torno a los 48 años, pero está muy repartida. El grupo más numeroso es el que tiene de 36 a 45 años. Luego, después, hay un dato que es interesante y es: pertenecen al GEDET el 75% de ellos. Entonces, oye, nos formamos. Una cosa también muy importante, bueno, la experiencia media en dermatología estética es de 14 años, es decir, que el dermatólogo medio tiene experiencia y tiene formación, que era la otra cosa. Preguntamos: ¿haces formación continuada? Y el 75% hace regularmente formación. Esa formación viene de distintos focos: congresos, reuniones, estancias con especialistas de referencia. La industria, hay un 70% acude a formaciones que promociona la industria, pero estamos formándonos continuamente en dermatología estética. Es decir, no hacemos una dermatología estética como en la época mía cuando empezábamos, que aprendías una técnica y hacías una cosita. Estamos formándonos continuamente, estamos recibiendo inputs y eso lo estamos trasladando a nuestra consulta. Jo, qué interesante, Miguel. Y no sé si, nada, por terminar, que vamos bien de tiempo, pero está siendo tan interesante que yo no quiero terminar. Simplemente preguntarte si hay algún dato que yo me haya olvidado de todo lo que nos has preguntado que te parezca interesante comentar. Y luego, obviamente, aprovechando que tenemos aquí al mismísimo presidente del GEDET, pues no puedo dejar de preguntarte ya cuando terminemos en qué estáis trabajando, qué proyectos tenéis para el futuro, etcétera. Pero no sé si hay algún dato que se me ha olvidado y que yo quieras... Creo que hay un dato que nos interesa mucho también. Ahora, en el mundo de las redes sociales, de Internet, hay un dato que es muy interesante, que es cuando vemos cuáles son los drivers por los que vienen nuestros pacientes, deciden hacerse el tratamiento con nosotros.
prácticamente la mitad han venido por el boca a boca. Vienen porque otros pacientes o otros familiares se han hecho el tratamiento con nosotros y les recomiendan, y vienen directamente por esa recomendación o porque nos conocen, como decíamos antes, por la dermatología clínica. Pero lo que decimos es que hay un porcentaje pequeño que toma la decisión por lo que ve en redes sociales. Realmente lo que vemos que influye mucho en las redes sociales es en la información general que tienen los pacientes. Es decir, cuando preguntamos ¿por qué decidió hacérselo con este doctor?, la mayor parte de los pacientes fue porque se lo recomendó un familiar, un amigo, o porque ya conocían al doctor, porque iban allí para tratarse de alguna cosa. Pero cuando preguntamos a los pacientes, ¿usted ya tenía información sobre el botox, el ácido hialurónico, lo que fuese? Muchos pacientes, 66 y pico %, ya tenían información, y esa información la habían obtenido por redes sociales, la habían obtenido por internet, por distintos medios electrónicos. Efectivamente, el otro día hacían una reflexión que decían, escuchaba que un publicista decía, igual que Google pensamos que es un buscador y es una agencia de publicidad, realmente las redes sociales ya no son redes sociales, son canales de entretenimiento que nosotros intentamos aprovechar también para educar, pero efectivamente yo creo que sí, que la gente se informa ahí, pero luego confía en su dermatólogo de toda la vida o ¿no?, que le recomiende algún familiar. Así que nada, Miguel, no sé si, bueno, enhorabuena por este estudio. Es un honor para los dermatólogos pues tener datos, hablar con propiedad, que es además lo que nos gusta. Y respecto al GEDET, ¿cómo va todo? Yo sé que en las reuniones de la Junta Directiva vais presentando muchas novedades, pero no sé si hay algo que nos quieras compartir. Hay mucho trabajo, hay mucha ilusión. Tenemos, este proyecto que era una ambición personal que quería haber hecho durante mis años de estar como coordinador, está en marcha. Queremos que esto se mantenga, que este barómetro lo vayamos repitiendo de una manera pues secuencial, progresiva, que lo tengamos siempre ese dato ahí para ir comparando. Estamos trabajando en el Congreso, que lo tenemos, la reunión nacional de GEDET la tenemos dentro de unos meses en Valencia, en octubre, que aprovecho el videopodcast para yo estoy hacer apuntada. Publicidad. Para no, publicidad ninguna, no le hace falta. Cuento con todos vosotros. El año pasado estuvimos, ya llevamos un par de años con unos 1000 asistentes, que está muy bien, entre los asistentes presenciales y los online. Récord también, 45 creo que fueron los expositores que tuvimos en la exposición comercial. Seguimos creciendo. Valencia estoy seguro que va a ser un súper éxito. Seguimos trabajando en formación de residentes, cursos de formación práctica. Estamos con un proyecto también muy bonito que queremos lanzar de indicadores de calidad en dermatología estética, para que de alguna manera nos pongamos de acuerdo en qué cosas tenemos que garantizar como mínimo a nuestros pacientes, en nuestras consultas. Muchos proyectos. Pues nada, mi más sincera enhorabuena, y sobre todo gracias por formarnos a todos aquí en el Congreso Nacional y haber cogido un ratito de tu tiempo para acompañarnos en el podcast del Congreso. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Y a todos los que nos estáis escuchando detrás de los micrófonos, quedaos por aquí porque tenemos muchas entrevistas muy interesantes y estamos todos aquí actualizándonos en vivo y en directo desde el Congreso Nacional de Dermatología en Madrid. ¡Un abrazo!